Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio, en AM750. Les recordamos lo que le dijimos al principio, que finalmente mañana no habrá programa con público en el Caras y Caretas por el feriado. Sí, la gente del Caras y Caretas se va a tomar feriado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos feriado, pero claro, el programa va a salir. El programa va a salir, pero lo vamos a grabar. Pero la sala no se puede habilitar porque no hay personal. No está el que abre la puerta, vamos Ahí a decir. está. Muy Entonces, por el feriado. Pero el viernes sí estaremos en Bernal, tal como lo dijimos. Hablaremos hoy de los jesuitas en Japón y de Nobunaga, que fue su defensor, su benefactor. Con esto iniciamos una miniserie acerca de los japoneses. Allá por el año 1568, un grupo de jesuitas navegó hasta el casi desconocido imperio japonés. Por esos tiempos mandaba Oda Nobunaga, un antiguo general que se dedicaba casi con exclusividad a construir castillos. Nobunaga era un daimyo, o sea, un soberano feudal, pero era el más poderoso de todos, ¿no? Porque había shogunes, pero bueno, él tenía el poder militar, este ñato. Era el tipo verdaderamente poderoso de Japón. Dicen que era un gran samurái, es decir, un gran guerrero. El jesuita portugués Luis Frois lo describe como alguien que se creía una deidad, muy belicoso, ambicioso, severo al impartir justicia, y parece que no dejaba sin castigo ninguna ofensa que se le hiciese. Lo que más le gustaba era enterrar de pie a los ofensores, vivos todavía, con la cabeza afuera, y ahí lo dejaba enterrado hasta que se moría. Las conquistas militares de Nobunaga iniciaron un proceso de unificación del país, bueno, que había estado sumido en continuas luchas por tierras y poder entre diminutos terratenientes locales. Obviaremos 1000 asuntos de esa historia para centrarnos en un episodio, y es el que tuvo que ver con la llegada de los jesuitas al Japón. Jesuitas sería mucho mejor. Los cristianos comandados por el padre Nieki Organtino llegaron a la isla e iniciaron cerca de Kioto su obra evangelizadora. Los cronistas escribieron que los europeos parecían a los japoneses un milagro extraño y siniestro. Sin embargo, hacían caso a lo que los padres le pedían. Organtino, en su momento de optimismo, en 10 años todo el Japón será cristiano. Los hijos de las familias nobles japonesas podían ser recibidos en el noviciado jesuita que habían construyeron escuelas, cosas, bien los jesuitas así. Las hijas, esposas y hermanas de los nobles se incorporaban a montones, más por curiosidad que por sentimiento piadoso, ¿no? Entre tanto, los misioneros habían aprendido por completo a acomodarse a la vida japonesa, en sus maneras, en su cortesía y hasta en su pronunciación del japonés, igualaban a las gentes más nobles. Andaban, se inclinaban, se sentaban con arreglo a las prescripciones de la etiqueta japonesa. Un detalle, sabían también de qué manera se debían entonar los sustantivos y los verbos según el rango de la persona con la cual hablabas. Bueno, como conocían la afición de los japoneses por los espectáculos, recurrían a un montón de artilugios para organizar fiestas cristianas. El primer Viernes Santo que pasaron allí, lograron hacer desfilar a los guerreros japoneses con sus uniformes coloridos, qué sé yo, para atraer a la multitud. Varias doncellas cantaban a coro, mientras tanto, unas canciones hechas con la historia sagrada en japonés. Cuando se moría alguno de los jesuitas le hacían un entierro solemne. Se buscaba que los señores japoneses envidiaran al difunto, porque sabían que en Japón se juzgaba
la importancia de un hombre por la pompa de su entierro. Pronto los círculos ilustres del país fueron siendo ganados por la sabiduría de los misioneros. Los jesuitas levantaban escuelas, organizaban cursos de discusión, tenían una imprenta, habían hecho llegar de Europa una imprenta, editaron Biblias, evangelios traducidos al japonés. Algo Bueno, que hacían los jesuitas a donde fueron, allí hicieron donde eso, iban, ¿no? claro, Hicieron que sí. imprentas. Y eso. Esos libros se repartieron por todo el país. Cada vez aparecían más nobles que no solo aceptaban al cristianismo, sino que destruían los templos de Buda y perseguían y expulsaban a los bonzos. Bueno, poco a poco llegó el tiempo en que los jesuitas pudieron ejercer su influencia incluso en la corte donde gobernaba, como hemos dicho, Oda Nobunaga. Enterado de lo que sucedía entre su gente, Nobunaga concedió libertad a los misioneros, los dejó predicar, los dispensó de impuestos y contribuciones, los llamó para construir residencias. Bueno, Nobunaga vio en los religiosos extranjeros una forma de socavar el poder de las sectas budistas y facilitar las relaciones comerciales con España y Portugal. Para que nadie dudara de su inclinación por los cristianos, bueno, Nobunaga mandó incendiar unos cuantos templos budistas y pisoteó y aplastó personalmente las imágenes de ídolos que tenía en su casa y metía en cana a todo bonzo que caía en sus manos. Estaba fascinado Nobunaga con el cristianismo, aunque él mismo nunca se convirtió. Fíjense este detalle, como consecuencia de este contacto, Nobunaga fue el primer japonés en aparecer en historias occidentales. Todas las historias legendarias de samuráis empezaron a fomentarse alrededor de este muchacho, gracias a un intercambio que antes no existía. Nobunaga además mostraba interés por la tecnología extranjera, sobre todo le interesaban los arcabuces portugueses. Pero siempre sucede que detrás se cuela alguno y parece que algunos comerciantes portugueses empezaron a vender armas. Nobunaga compró 500 arcabuces con los que equipó a sus tropas. Por otra parte, los jesuitas se transformaron en consejeros íntimos e incluso fueron consultados en grandes planes, como por ejemplo la conquista de China. Nobunaga estaba en el punto más alto de su carrera política y militar. Pero bueno, allá por 1581 empezó este muchacho a enviar a sus generales en todas las direcciones para continuar su expansión. Pero un tal Mitsuhide Akechi, que antaño había sido un fiel servidor, pero que en los últimos tiempos secretamente estaba enemistado con Nobunaga, vio la oportunidad de traicionarlo. Dijo, bueno, ya que estoy, Mira, está acá lo voy a traicionar, ¿qué voy a hacer? Sí. Dos hechos lo tentaron. Nobunaga, el primer hecho, ¿no? Nobunaga estaba en una residencia de verano descansando a pata suelta. Es un buen momento para traicionar ese. Sí, en verano, justamente Sí. empezaba el verano, ¿no? Y el segundo motivo era esta ausencia de los generales que andaban por ahí, en comisión. Así que al amanecer del 21 de junio de 1582, el ejército de Mitsuhide sitió la ciudad de Honohi en un golpe de estado. Nobunaga, sus guardaespaldas, sus sirvientes trataron de resistir el ataque, pero se dieron cuenta de que no podrían vencer a las tropas de Akechi. Prendieron fuego a Honohi, la ciudad, y Nobunaga cometió seppuku, es decir, se amasijó. El cuerpo de Nobunaga nunca fue encontrado y son los cronistas los que certifican, en cierto modo, su suicidio, ¿no es cierto? Suicidio ritual, eso es el seppuku. La cuestión es que, por la traición de este servidor, Mitsuhide, apareció otro, un tal Toyotomi Hideyoshi, y se hizo con el poder ese tipo, el Hideyoshi. En un principio
También se inclinó por los cristianos, pero pronto cambió de parecer. Lo disgustó un hecho notable. Algunas doncellas cristianas que le gustaban al tipo le negaron sus favores apoyándose en los mandamientos de su nueva fe. Y de Hoshi se enfureció y se alejó de los jesuitas. A todo esto ocurrió otra cosa. Un barco mercante español se había estrellado en la costa japonesa y las autoridades habían embargado la carga. Para conseguir su devolución sin rescate, los marineros intentaron hacerse amigos de los japoneses, le mostraron un mapa del mundo, le mostraron incluso la extensión enorme de la monarquía española, y un funcionario japonés preguntó cómo habían podido someter tantos países. Y el marinero les dijo: nuestros soberanos comienzan por mandar sacerdotes a los países que quieren conquistar. Chao. Toyotomi Hideyoshi, que ya por lo de las doncellas ya estaba medio mal, decidió entonces la completa extirpación de una doctrina tan peligrosa para el Estado japonés. Un edicto ordenó el incendio de todas las iglesias cristianas, el castigo severo de todos los misioneros, la inmediata restitución de todas las mujeres a su antigua religión, y pocas veces se vio una matanza semejante, porque el edicto fue el primer paso de una larga represión que tuvo su momento más tremendo, con la condena a muerte de 26 cristianos. No solamente había jesuitas, habían llegado otros cristianos, ¿no? Y fueron crucificados estos tipos. Los japoneses habían aprendido en las charlas sobre la pasión aquel sistema de ejecución, claro, que era desconocido para ellos. Este es el famoso episodio conocido como el de los 26 mártires de Japón, que eran en realidad 4 misioneros europeos, había un franciscano, un indio, 3 jesuitas japoneses y un montón de laicos japoneses, incluidos 3 chicos que venían de Kioto. Bueno, los ejecutados fueron beatificados en 1627 y canonizados en 1862. En años posteriores la persecución continuó, pero esa ya es otra historia, ¿no? En Japón quedaron algunas comunidades secretas de cristianos que eran los descendientes de aquellos japoneses que habían asistido a la muerte y martirio de los jesuitas. Recién, en 1946, las autoridades de ocupación terminaron con la religión del sintoísmo, que se había transformado en religión del Estado a mediados del siglo XIX, ¿no? El 1 de enero de 1946, el emperador Hirohito renunció a sus pretensiones divinas, dijo que en realidad no era un dios, ¿no? Y la Constitución de 1947 estableció la libertad de cultos. Como sabemos, hoy en día el sintoísmo y el budismo son las principales religiones y algo menos del 4% de la población es cristiana. Vamos a escuchar ahora a Edmundo Rivero en una canción que es la que ilustra esta charla de hoy, que se llama Suplicando a la Cruz. Canta Edmundo Rivero.